dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El tema de este programa es cómo llegó el pentecostalismo a Guatemala, cómo se hace de nuevo el milagro del bautismo del Espíritu Santo en el hombre, cuerpo y templo del Espíritu de Dios, y cómo aquella experiencia se hace gloriosa en todos los cristianos conforme a la promesa de la Sagrada Escritura. Así es que tenemos mucho lindo que escuchar y preparemos nuestro corazón, porque hay algo muy bello que Él ha preparado de antemano. Y hemos esperado este día porque tenemos a un invitado especial, invitados realmente especiales, pero uno viene desde Rusia y eso es muy lejos, ¿verdad? Se trata de nuestro hermano querido arquitecto Rudy Girón, quien fue pastor por muchos años de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Rudy Girón hizo una iglesia que yo conozco en la zona de 18, preciosa. Ella estuvo pastoreando mucho tiempo. Rudy Girón, más tarde llamado por Dios, deja la arquitectura y se dedica a Comibam durante 7 años y medio, es su presidente. Y luego el Señor, de manera sobrenatural, le dice a Rudy: Rudy, ahora te quiero poniendo en práctica lo que estás enseñando en lo que son misiones. Y lo llevó a Rusia hace 2 años. Rudy, bienvenido en el nombre de Jesús. Amén. Estamos contentos, mi hermano bendito, de tenerlo con nosotros. Bienvenido a este programa, que nos honramos en tenerlo acá con nosotros. Y está acompañándolo un líder de la iglesia de nuestra querida Guatemala, Oseas Bojorquez es el nombre de este varón que por años ha trabajado haciendo la voluntad de Dios, extendiendo el reino en todo lo que el Señor le ha permitido. Y hoy nos honra con su presencia como el director nacional de misiones de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Hermanito Oseas Bojorquez, bienvenido en el nombre de Jesucristo. Es un honor tenerlo con nosotros también, hermanito amado. Pues estamos hablando de un programa, hermanos queridos, sobre los orígenes del pentecostalismo en Guatemala. Pero Rudy, yo no me puedo no lo puedo evitar, ya que hay gente mirándolo. Y en este momento estarán diciendo: ¿qué anda haciendo Rudy en Guatemala si está en Rusia como misionero? Cuéntenos un poquito antes de su experiencia en esa área que el Señor lo ha llevado. Exactamente en el año 96, cuando estaba al frente de Comibam, que es la Cooperación Misionera Iberoamericana, el Señor puso en nuestros corazones que era tiempo de permitir a otros líderes entrar, y yo estaba preguntándome qué voy a hacer después de esto. Y estando en una iglesia local, un misionero en la ex Unión Soviética predicó y dijo: si tú no sabes qué hacer, qué ministerio realizar, ven a la ex Unión Soviética, que ahí te necesitamos. Él no sabía de mi situación y el Señor me tocó y no pude resistir, y empezamos a trabajar desde el 96 en el levantamiento de nuestras finanzas. Y en noviembre del 97, después de celebrar el lindo congreso Comibam 97 en Acapulco, el último culto, los hermanos me comisionaron y salimos con mi esposa a la ciudad de Moscú para trabajar en el establecimiento del Seminario Teológico de Eurasia, un seminario pentecostal, la Iglesia de Dios en esa región, para servir a 12 naciones que formaron la ex Unión Soviética. Ahí estamos ahí desde entonces, y Dios ha estado haciendo cosas lindas y maravillosas en Moscú. Qué hermoso, Rudy. En realidad es un cambio transcultural, es un cambio de idioma, un cambio de costumbres, es absolutamente otra vida, pero ya son 2 años. 2 años, exactamente. ¿Se sienten bien? Le comentaba a algunas personas, cuando salimos ahora de Moscú, sentimos que estamos visitando en todas partes, aún con mis hijas en Los Ángeles. Y cuando regresamos a Moscú, ahí está nuestra casa. Y es un cambio que uno empieza a elaborar, porque uno dice: bueno, yo soy un guatemalteco, amo mi país, amo mi gente, vivo en América, pero aquí me moví al este, totalmente diferente. Un idioma de las familias eslávicas, que es distinto al español o cualquier lengua latina, y ha sido un reto y un desafío, pero sentimos que estamos donde Dios quiere que estemos. Yo creo que eso es lo más importante, estar en el centro
de la voluntad de Dios. Amén. Rudy, ¿qué planes tiene en cuanto a su permanencia en Moscú, en Rusia? Han orado al Señor, estoy seguro. ¿Lo ven como un ministerio que va a permanecer más tiempo? Porque ya son 2 años. Son 2 años. ¿Qué han sentido de Dios? La meta es establecer el seminario. Nosotros empezamos de cero en el seminario, no teníamos estudiantes, personal, solo un pequeño edificio que ahora estamos dejando ya porque el Señor nos dio un edificio 5 veces más grande para establecer. Y lo que hemos sentido de parte del Señor es que nosotros estamos abiertos a su voluntad. No sabemos cuánto tiempo vamos a permanecer allí. Para establecer un seminario se necesitan por lo menos 5, 6 o 7 años para establecer la facultad, el personal, la biblioteca, etcétera. Y estamos proyectando a eso. A veces dan deseo de quedarse uno en Guatemala viendo el avivamiento que Dios está trayendo, pero la necesidad que hay allá es tal que estamos dispuestos a estar mientras el Señor nos indique allí. Creo que una de las metas que el Señor ha puesto en nuestro corazón con mi esposa es formar discípulos y formar líderes. Y eso es lo que estamos haciendo. Dios nos está permitiendo. Empezamos el seminario con puros maestros visitantes enseñando en inglés. Y hoy día el 90% de la educación se está dando en ruso. Así que eso nos dice un cambio, que es un milagro lo que Dios está haciendo. Amén. Así que estamos ahí hasta que el Señor nos indique. Amén. Si son 3 años, 4 años, estamos dispuestos a seguir. Ya el idioma empezó a entrar en la cultura. Y cuando uno empieza a hablar el idioma, la lengua de la tierra, como que el mundo se abre y cambia y uno se empieza a integrar a eso. Es una experiencia muy interesante. Déjeme hacer un comentario para la bendición de la gente que nos mira. Usted sabe, hermanito Seas, que hay mucha gente con llamamiento misionero, pero mucha gente con intenciones misioneras sin llamamiento. Entonces la diferencia, mis hermanos queridos, es esa. Un hombre de teoría, primero, estudiado en misiones, sabedor de misiones en toda la profundidad, es llamado por Dios. Y vemos lo que sucede. Ahora es un hombre en la práctica misionera, en un lugar tan recóndito, tan lejano a nosotros, y de otras costumbres y lenguaje tan diferente, pero ahí está, sostenido por el omnipotente Dios, por su llamamiento. Todo misionero tiene esa clave, debe de ser llamado para soportar lo que significa el cambio, en todo sentido. Gracias, hermanito Rudy. Amén. Creo que podríamos seguir hablando de su estadía en Rusia, ¿verdad? Exacto. Pero tenemos un plan, y es que ustedes oigan de la historia del pentecostalismo. A ver, hermanito Seas, ¿por qué es que la Iglesia de Dios del Evangelio Completo puede hablar con autoridad sobre el pentecostalismo en Guatemala? Bueno, hermano, realmente es una bendición para nosotros poder exteriorizar nuestro gozo, nuestra alegría, ¿verdad? De el derramamiento del Espíritu Santo, porque hace 68 años tuvimos la bendición en un lugar muy remoto, en Totonicapán, ¿verdad? En Chuicacá, exactamente, del derramamiento del Espíritu Santo como nunca se había experimentado en Guatemala. Y fue una bendición tan especial que eso hizo expandir a la iglesia, crecerla de una manera que al día de hoy, puedo decirle, tenemos 2.140 congregaciones en todo el país, a raíz de ese derramamiento espiritual. 2.140 iglesias tiene la Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Sí. Nació hace 68 años en Totonicapán, en un pueblecito que se llama, ¿cómo? Chuicacá. Chuicacá. Por eso la Iglesia de Dios del Evangelio Completo tiene autoridad para hablar de los orígenes del pentecostalismo en Guatemala. Y estamos tan contentos de ese avivamiento que Dios derramó a esta nación. Quiero ahora, mis hermanos, que ustedes tomen el tiempo para hablarnos de esa historia, de esos orígenes, que ustedes sepan, hermanos queridos, que así como se habla mucho que las montañas humosas, por ahí, por Tennessee, hubo un avivamiento en 1902, me parece. Y por ahí, por 1906, se habla de otro avivamiento que apareció en Azusa, en Los Ángeles, ¿verdad? Estados Unidos. También en Guatemala, hace 68 años, vino el avivamiento del Espíritu Santo a nuestra nación para la gloria de su nombre. Cuéntenos, hermanos amados. Creo, hermano Solares, que es importante mencionar un poco tal vez el origen contemporáneo del pentecostalismo.
la Iglesia de Dios en 1886 en esas montañas, como usted dice, humosas de Tennessee, entre Tennessee y Carolina del Sur, surgió un avivamiento que podemos llamar un avivamiento pentecostal como fruto del movimiento de santidad o los movimientos de santidad que se habían levantado en los Estados Unidos a finales del siglo pasado. Ese movimiento empezó a crecer hasta llegar en 1896 a un auténtico mover del Espíritu Santo en esa congregación que empezó pequeñísima, con 8 personas, y llegó a formarse lo que es el día de hoy la Iglesia de Dios, que está en más de 137 países, un origen netamente pentecostal. Paralelamente en los Estados Unidos se estaba desarrollando un mover del Espíritu Santo que llegó, diríamos, a cristalizarse teológicamente y con una definición doctrinal que se llama el día de hoy pentecostalismo clásico en el movimiento de Azusa, en la calle Azusa en Los Ángeles, California, un pastor de raza negra que Dios empezó a usar, y fue un avivamiento que ha repercutido en toda la historia del mundo, porque a partir de Azusa se definió doctrinalmente uno de los aspectos que son típicos de la doctrina del pentecostalismo clásico, el hablar en lenguas como evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo, que es un tema que hoy día es muy amplio y muy discutido, y hay muchísimas otras ramificaciones que el Espíritu Santo ha querido dar a su cuerpo. Amén. Pero para ser honestos con la historia, surge allí. Ahora, son dos movimientos que paralelamente están desarrollándose, y en cuanto a la Iglesia de Dios, tiene un encuentro con el movimiento de Azusa en 1907, un año después, a través de un predicador, y se encuentran dos movimientos que el Señor ha levantado en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nuestro desarrollo pentecostal en Guatemala? Estudiando un poquito la historia, en 1906, 2 misioneros jóvenes estudiaban en el colegio Nyack, de Nyack, Nueva York, de la Alianza Cristiana y Misionera, el hermano Carlos Furman y el hermano Tomás Pulling. Tenían unos 17, 18 años respectivamente. Cuando el avivamiento de Azusa llegó, predicadores que salieron de California subieron a Nueva York un año después, y se dio dentro de ese contexto de Alianza Cristiana y Misionera en ese seminario un mover del Espíritu, y en cierta manera algunos aspectos de la doctrina clásica pentecostal empezaron a llegar a estos muchachos, y estos 2 muchachos en particular, que yo sé, no sé del resto, pero estos 2 muchachos tuvieron la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, como es lo clásico que usted va a escuchar de las iglesias pentecostales, y el énfasis fuerte, muy fuerte, en la doctrina de la santificación, que en eso tenemos mucha relación con la iglesia nazarena y la iglesia metodista, porque nuestra doctrina de santificación viene del movimiento wesleyano. Entonces, esa combinación dio origen a muchas cosas, pero en este caso estos 2 muchachos de Pensilvania decidieron que ellos sentían un llamado de venir a Guatemala. En 1916 llegaron a Puerto Barrios, y a lomo de mula caminaron desde Puerto Barrios hasta la ciudad de Guatemala, donde conocieron o buscaron la ayuda de misioneros que ya estaban aquí, misioneros de la iglesia centroamericana, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, y ellos de alguna manera, por la providencia divina, fueron enviados al occidente porque ellos buscaban a un misionero en particular, y este misionero estaba relacionado con la iglesia metodista primitiva, y empezaron a trabajar desde 1916 hasta 1932 bajo la sombría de estas iglesias, aunque ellos venían específicamente relacionados a algunos comités de misiones de Estados Unidos, de iglesias que tenían un origen ya pentecostal. En 1932, para ser específico, la ciudad o la aldea de Chuicacá es muy renombrada dentro del contexto del pentecostalismo, pero estrictamente hablando, en la ciudad de Totonicapán, el 13 de abril de 1932, en una iglesia que supuestamente era una iglesia metodista primitiva, bajo, yo diría, la influencia de estos 2 predicadores que eran pentecostales y que con mucho cuidado fueron enseñando a la iglesia, pero nunca la obligaron a hacer algo que ellos estaban supuestos a no hacer por su ética ministerial. En ausencia del misionero Carlos Furman, que estaba en San Cristóbal, Totonicapán, en esa noche, el Espíritu Santo se derramó sobre una congregación que era en su mayoría indígena y de la gente ladina, que es minoritaria dentro del contexto de Totonicapán.
esa iglesia literalmente experimentó el fuego del Espíritu Santo y literalmente, según los relatos históricos, se vio caer fuego y empezó un avivamiento, como es típico, donde hubo toda clase de manifestaciones, lenguas, danza en el Espíritu, alabanza, risa, de todo. La gente, cuando oyó la explosión y el ruido y el fuego que cayó sobre esa iglesia, se acercó. Y los relatos históricos dicen que la gente, al tocar los barrotes, no los podían tocar porque estaban como incandescentes, era algo tan fuerte. Allí fue el origen del pentecostalismo, en lo que yo entiendo, el primer avivamiento pentecostal en Guatemala. Puede ser que en la historia hubo otros avivamientos antes de eso, pero que yo tenga noción y conocimiento histórico, allí el 13 de abril de 1932, el Espíritu Santo se derramó y se manifestó exactamente como el día de Pentecostés en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Hubo manifestaciones del Espíritu Santo, el fenómeno de hablar en lenguas, todo. Vino como un impacto. Y eso fue básicamente el primer avivamiento que tenemos noción que ocurrió. 2 años después, por razones que se dieron de relacionamiento, lógicamente una misión con una teología y una postura diferente no podía abrigar a un avivamiento de este tipo, no estaba preparada para eso, y en un acuerdo los hermano Carlos Furman y su esposa tuvieron que moverse y quedaron en un momento, no en el vacío, pero buscando dirección de Dios. La providencia de Dios hizo que un misionero, hermano Juan Ingram, Carlos Ingram vino a Guatemala. Él era un misionero de la Iglesia de Dios que estaba recorriendo el mundo y oyó que en Guatemala se había dado un avivamiento pentecostal y empezó a buscar a estos hermanos. Vino a Guatemala, lo mandaron a Occidente y allá le informaron que el hermano Carlos Furman estaba en Estados Unidos. Empezó a contactarlo, a buscarlo, y en la Asamblea General de la Iglesia de Dios, que en ese tiempo era bastante joven, en 1934 oficialmente hermano Carlos Furman fue recibido como un ministro de la Iglesia de Dios, y la Iglesia de Dios entonces se formó prácticamente dentro de esa base de esta iglesia que había empezado a caminar. 14 iglesias que se habían establecido se adhirieron a este movimiento del Espíritu, y por todo el occidente, Chuicacá, Quetzaltenango, Santa Cruz del Quiché, Nevaj, Zacapulas, muchos de los pueblos de esta región empezaron a experimentar el derramamiento del Espíritu Santo, que fue como una explosión. Entonces, en un sentido, Dios quiso dar el privilegio al occidente de nuestro país de ser el primero, dentro del contexto casi indígena, que experimentara el mover del Espíritu Santo. Impresionante. Yo quiero pedirle, mi hermano, que nos cuente cómo reaccionaron las demás iglesias. Y la pregunta la hago porque deben saber, mis hermanos queridos, que cuando en las montañas Somoza se dio semejante manifestación del poder de Dios, en un precioso parque dedicado a la Biblia que existe en las montañas Somozas, que debe conocer mi hermano, estuve visitando el lugar y la plática me impactó cuando el hermano que estaba enseñándonos al monumento de la montaña nos cuenta que fueron quemadas las iglesitas de nuestros hermanos. Amén. Y me quedo mudo, y expulsados sus niños de las escuelas por los mismos cristianos que no eran pentecostales. Entonces, esto, como ven ustedes, sucedió afuera, en los Estados Unidos, pero me pregunto, ¿qué pasó aquí, hermano Rudy? Bueno, hermano, de lo que yo tengo conocimiento y tal vez vivencia personal, en esta época, cuando el pentecostalismo surge, está establecido en Guatemala un consejo de las principales denominaciones que habían llegado a Guatemala, que Dios estaba usando para el establecimiento del Evangelio. Yo creo que en aquel tiempo, porque ahora la situación ha cambiado, y gracias a Dios por la comprensión y la unidad que tenemos en el cuerpo de Cristo, en aquel tiempo había una polarización, en el sentido de que este era un movimiento demasiado excéntrico para lo que tradicionalmente la iglesia había entendido en cuanto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba ahí siempre, salvando gentes, pero esta manifestación de poder era algo nuevo, y lógicamente levantó
mucho ruido. Y aunque fue allá en el occidente, empezó a regarse paulatinamente. Ya sabemos que por los años 40, ya cuando las Asambleas de Dios han entrado a Guatemala, viniendo por la parte del Salvador, que el Señor no trajo el avivamiento a la capital, sino yo entiendo que vino del oriente, del Salvador hacia acá y de occidente, y llegó finalmente a la capital. La reacción era bastante fuerte. Una de las cosas interesantes, creo que la gente no entendía el fenómeno y no quería entenderlo. Y había mucha crítica porque nosotros aplaudíamos y nos llamaban los aleluyas. Y hay algunos himnos todavía en himnología tradicional de América Latina que dice: llámenme necio, fanático, loco, pero mi copa rebosa, no me van a quitar el decir aleluya. Porque fue un mover en la alabanza y en la adoración distinto, parecido a algún movimiento que ha empezado a surgir a finales de los 70, principios de los 80, y que ahora se concreta en un movimiento neopentecostal y que se le llama a veces carismático, puede tener muchos nombres. Toda una renovación en el estilo de alabanza. En aquel tiempo aplaudir era totalmente fuera de lo que la iglesia estaba acostumbrada. Gritar glorias a Dios y aleluyas era una cosa totalmente fuera, y tenemos que entender eso. La gente que fue impactada no era precisamente la gente de los seminarios teológicos, era gente del campo. Mi padre murió el año pasado, hace exactamente un año. Él fue 59 años ministro de la Iglesia de Dios, y él era como de la segunda o tercera generación de ministros. Hombres como José María Enríquez, por ejemplo, uno de los primeros nacionales que se pegaron a Carlos Furman y a Tomás Pulling, que era el otro hermano que trabajó en la parte del Quiché, Nevaj, Zacapula, Santa Cruz del Quiché. Era gente, hermano, que los tildaban, por ejemplo, decían que era gente que hacía cultos satanistas y que iban y sacrificaban niños y que se iban al cementerio. Y en el Quiché, al hermano Tomás Pulling le tenían miedo, los niños salían huyendo cuando lo veían, se pasaban al otro lado de la calle, porque se decían muchas cosas y se atribuía mucho satanismo y mucho origen satánico a todo este mover que la iglesia no entendía. Yo recuerdo cuando llegamos, en las nociones que tengo, por ejemplo, a Zacualpa. Mi padre fue el primer pastor pentecostal que llegó allí, estaba ya establecido una iglesia tradicional. Y a nosotros los niños nos corrían cuando salíamos de la escuela, nos apedreaban. Y recordamos una historia así, un poco una anécdota interesante. Íbamos corriendo y uno de mis hermanos de repente aparece en el horizonte de mi padre, que viene y salió en la calle, y toda la turba de niños corriendo atrás tirándonos piedras. Y cuando vimos a mi papá, uno de mis hermanos se para y se voltea y empieza a agarrar piedras. Dice: ya viene mi papá, ahora me defiendo. Cosas como esa que tuvimos que vivir de la oposición que había. Era la oposición de la iglesia tradicional, la iglesia católico romana, más la oposición de nuestros queridos hermanos que en ese tiempo no entendían el mover del Espíritu, y nosotros tampoco teníamos la capacidad tal vez de explicarles, porque ¿cómo explicábamos? Solo sabíamos que el Espíritu Santo viene, nos llena, predicamos con gozo, saltamos, danzamos. Esas convenciones de Chuicacá, era un verdadero avivamiento, donde cosas que ahora nos asombramos que pasan, yo las vi ahí cuando era un niño. Vamos a comer, por ejemplo, y los hermanos empiezan a orar, y olvídese de comida, daban las 11 de la noche, los hermanos danzando en el Espíritu, hablando en lengua, botados en el suelo. Ahora nos impacta mucho el movimiento de Toronto, Canadá, o Pensacola, en Florida. Nosotros vimos eso, entre gente que no tenía la capacidad de comunicarlo como ahora los medios de comunicación lo tienen, pero era un avivamiento genuino del Espíritu. Y gente sencilla fue transformada en predicadores poderosos que no entendían mucho, no tenían el conocimiento teológico, solo sabían una cosa: que Cristo sanaba, que Cristo salvaba, que Cristo bautizaba y que venía pronto. Aleluya. Y ese era el mensaje, y se lanzaban en eso, ¿verdad? El hermano Roberto, nuestro supervisor nacional de Evangelio Completo, Iglesia de Evangelio Completo, Roberto Aldana, me hizo el comentario de que una anécdota de un hermano o hermana que estuvo hablando en lenguas por días. ¿Usted recuerda algo de eso? No recuerdo de esa anécdota, pero he conocido casos de esos, hermano. Me dice Roberto que había pasado el bautismo, la llenura, la explosión gloriosa de nuestro Señor derramándose allá,
y que ella no podía hablar su lengua castellana o su lengua nativa, sino que hablaba en otras lenguas, iba a comprar en otras lenguas y no le daba la oportunidad de otra forma de expresarse por muchos, muchos días. Una gloria del Señor llenándola a ella y hablando Él a través de ella en esa llenura. Estos orígenes del pentecostalismo en Guatemala, ¿qué significaron en aquel tiempo para la iglesia en el sentido de lo que ahora somos? Recordemos que Dios siempre va preparando el camino. Somos un país tan evangelizado, un país tan lleno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo lo podemos entender, Rudy, que esto pudo haber sido el principio de algo para la gloria del Señor? Yo creo que el Señor quiso traer este avivamiento pentecostal porque iba a introducir dentro del movimiento evangélico, si lo vemos desde la perspectiva evangélica. El evangelio, como sabemos, se estableció en 1872 a través de un misionero presbiteriano, y luego los hermanos centroamericanos acaban de celebrar su centenario, y la iglesia Amigos en Chiquimula, y la iglesia Nazarena, y otras iglesias que habían llegado ya, que estaban predicando el evangelio. Y uno se pregunta, la iglesia metodista estaba definitivamente Chichicastenango y todas esas regiones del occidente. ¿Por qué el Señor permitió un avivamiento como este? Yo creo que había un propósito de parte del Señor para traer un mensaje que no solamente ha impactado a Guatemala, sino ha impactado al mundo. Porque el pentecostalismo, a veces enfocamos mucho en lo ruidoso o en lo fantástico, lo extático. Pero tenemos que pensar en una comunidad donde socialmente habían increíbles necesidades, donde el médico era un lujo que solo lo podían tener los capitalinos o los de Quetzaltenango, donde no había una iglesia que les predicara a la gente en un lenguaje que pudiera entender. De pronto el Espíritu Santo impacta a una comunidad indígena, a hombres como Juan León, o Francisco León, perdón, de la zona Reina, un hombre que quería huir del poder del Espíritu Santo y un tigre lo detiene y lo hace regresar, que tenía que ir de vuelta porque tenía que predicar en su aldea, allá en las montañas de Uspantán. Hombres como esos, que estaban llenos del Espíritu Santo y que podían hablar el lenguaje del pueblo. Tal vez no conocían mucha teología, pero leían lo que decía la Biblia y lo predicaban así. Yo creo que trajo un elemento que dinamizó la tarea evangelizadora. El movimiento pentecostal también ha traído algo que el pueblo necesitaba, un médico, que no hay que llamarlo con radio, ni hay que mandar un correo en caballo para que venga y se murió el enfermo. Era el poder del Espíritu Santo, la gente empezaba a poner manos y la gente sanaba. Yo conozco la historia de la hermana Antolina de Argueta, por ejemplo, que era una mujer que tenía un poder para orar por los enfermos. Poder de Dios, era un don del Espíritu Santo. Mi madre era una mujer estéril por 3 años en su matrimonio y mi padre la llevó con la hermana Antolina. Dice, hermana Antolina, no podemos tener hijos, ponga manos, por favor. Y oró. Hermano, a los tantos años tuvo que regresar y dice, hermana Antolina, por favor, ore porque ya van 8 y no queremos que haya más. Cosas como esas son anécdotas sencillas, pero es parte de la historia. Yo creo que el movimiento pentecostal ha sido algo que ha aportado a la dinamización de la evangelización, que ha aportado a la contextualización del evangelio para las capas populares. A nivel mundial, el pentecostalismo ha alcanzado a las clases más bajas de la sociedad, con un mensaje que muchas veces para la persona del nivel medio o la clase alta muchas veces no tenía sentido. Dios ha levantado ahora un movimiento distinto al movimiento clásico pentecostal, que es la nueva oleada del Espíritu Santo que ha estado alcanzando ahora esas esferas. Pero seamos honestos, el pentecostalismo surgió en Estados Unidos entre la gente más sencilla, en las montañas Appalachians, ahí en Tennessee y Carolina del Sur. Y lo mismo surgió aquí, en las montañas de Occidente, como que el Espíritu Santo está diciendo, no nos podemos enfocar solamente a una clase de gente. Él está siempre pensando en el pueblo, en las masas, en la gente que no tiene recursos, y Él quiere hablarle en el idioma que entienda, como ocurrió en el libro de los Hechos en el capítulo 2. Yo creo que esa es la significancia del pentecostalismo, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial. Porque yo he tratado de conocer y tengo un profundo respeto por los movimientos históricos. Dios los ha usado y han sido movimientos que han enraizado la evangelización en todas partes del mundo. El pentecostalismo ha venido a dinamizar eso y está ocurriendo como una simbiosis. Nosotros hemos estado aprendiendo de nuestros hermanos
los movimientos históricos, a prepararnos teológicamente. Pero creo que de alguna manera ha entrado ese énfasis evangelístico, ese entusiasmo de alcanzar, ese deseo de inyectar evangelización y misiones a través del movimiento pentecostal en el mundo, que ha revolucionado, porque ha revolucionado el mundo en general. Y yo creo que ocurrió en Guatemala. Aleluya. Si usted no lo sabía, ahora lo sabe. Hace 68 años, Dios dio el regalo a Guatemala del primer avivamiento pentecostal en Totonicapán, aldea Xuicacá. Tengo que memorizarla porque es muy importante la historia de nuestra Guatemala y del pentecostalismo. Estamos agradecidos con el Señor por eso, porque a partir de esa fecha hemos visto su gloria, hemos visto cómo la iglesia tradicional, como usted nos dice, los movimientos históricos, más bien dicho, nos han dado solidez teológica, porque eso es lo que han hecho, y por el otro lado, el Espíritu de Dios nos ha llenado con ese poder y esa fuerza maravillosa. Un elemento histórico, creo, para poderlo dejar claro. Según entiendo, creo que Xuicacá ha jugado un papel importante dentro de este avivamiento, pero el derramamiento en sí fue en la ciudad de Totonicapán, en la iglesia que estaba allí en la ciudad de Totonicapán. Y de allí se extendió y Xuicacá vino a ser como el centro, como el aposento alto para la iglesia. Yo recuerdo que cuando yo celebraba todos mis cumpleaños en Xuicacá, íbamos a la convención que se realizaba a finales de febrero. El Señor me permitió nacer el 29 de febrero, así que lo voy a pasar allá 29 o 28. Y era el lugar donde se concentraba gente de todo el país, y aún fue un lugar muy famoso, venía gente de Centroamérica, de Estados Unidos. Era como decir lo que es ahora Pensacola en Florida o allá en Toronto. Ese avivamiento era muy conocido y fue conocido por muchos años y sigue siendo todavía un lugar donde el Espíritu Santo es impactado o impacta grandemente a la comunidad, pero específicamente 13 de abril del 32 en la ciudad de Totonicapán. Es una fecha histórica realmente, ¿no? Histórica. Yo creo que la iglesia ahora está haciendo esta celebración 2000 para precisamente conmemorar eso. El 13 de abril del 32, el avivamiento pentecostal arranca. Amén, amén. Hermanito Seas, cabalmente, con lo que nos ha contado Rudy, tan lindo, sabemos que van a hacer una celebración. Queremos darla a conocer muy desde ahorita, prematuramente o tempranamente, no es la palabra, pero queremos que ya todos sepan a partir de este día qué va a hacer la Iglesia de Dios del Evangelio Completo para celebrar ese precioso avivamiento en el año 2000 del nacimiento del pentecostalismo en la aldea Xuicacá. ¿Qué es lo que va, o en Totonicapán, el 13 de abril, más bien, el 13 de abril del 32? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a suceder para que todos estemos enterados? Gracias, hermano. Tal vez quisiera agregar un dato importante en algo que va a suceder en este año. Los primeros 5 días del mes de marzo. En Xuicacá se celebra cada año una convención muy especial, donde se reúnen miles de personas, miles de hermanos de diferentes partes del país. Y en este año se ha enfocado esta convención, esta reunión especial que se hace, para motivar a la iglesia a comprometerse más en la obra misionera. Entonces es parte de la celebración y nosotros lo tomamos como parte de este evento, el que la temática sea misionera, la proyección sea misionera. Ellos han adoptado ya un pueblo no alcanzado en el norte de África y están proyectándose ya hacia el envío de misioneros. Entonces estamos viendo un cambio ya a nivel nacional del enfoque misionero, no solamente a algunos países latinoamericanos, sino a pueblos no alcanzados donde nadie ha llegado con el mensaje de la palabra de Dios. Así que creo muy importante mencionar que en este año tenemos esa celebración también ahí muy especial. Luego pues tenemos nuestra Asamblea Nacional Representativa el 30 y 31 de marzo, en donde comenzamos con nuestra celebración. Vamos a estar reunidos ahí 250 líderes de la iglesia y vamos a sentarnos a evaluar lo que se ha hecho y lo que el Señor quiere hacer con nosotros en este nuevo siglo.
Ahí inicia prácticamente nuestra celebración. Luego, el 1 de abril, tenemos una concentración masiva en el Estadio Mateo Flores. Y es ahí donde estamos motivando ahora a la Iglesia de Dios a nivel nacional para que haga presencia en el Estadio Mateo Flores y que venga y que celebremos juntos el derramamiento del Espíritu Santo en Guatemala y el nacimiento de la Iglesia de Dios Evangelio Completo. Entonces vienen de Petén, tenemos de Cobán, de Izabal, del Quiché, Huehuetenango, occidente, suroccidente y del área central. 8 territorios que la Iglesia tiene a nivel nacional. Y estamos trayendo una buena representatividad de hermanos. El día 1, desde las 8 de la mañana, estaremos recibiendo las delegaciones de diferentes territorios y nuestra celebración iniciará con un concierto de alabanza con muchos hermanos que tienen ya pues recorrido en alabanza y adoración al Señor, que tal vez no son conocidos porque no han tenido la oportunidad, pero ahora van a tener la oportunidad de darse a conocer en esta celebración. Y además de ello, pues contaremos con la ayuda de Dios, con la presencia del hermano Danilo Montero, que estará con nosotros también acompañándonos. Esta celebración terminará a las 5 de la tarde de ese día y a la vez pues vienen hermanos líderes de Centroamérica, de nuestra iglesia, vienen también hermanos del Comité Ejecutivo Mundial en Estados Unidos que estarán participando con nosotros. Hermano T.L. Lauri estará compartiendo la palabra de Dios y va a ser una bendición muy especial. Los voceros de Cristo van a estar también. Y bueno, muchas personas que se están uniendo a esta celebración. Realmente nosotros creemos que esta es una celebración del pueblo cristiano también de Guatemala, ¿verdad? Y estamos nosotros confiando que todo el pueblo pentecostés, ¿verdad? Y el pueblo evangélico en general se una a nuestra celebración. Pero ahí juntos le damos gloria a Dios por estos 68 años del nacimiento y de haber recibido ese derramamiento del Espíritu Santo. Amén. O sea que todos somos invitados para estar con ustedes ese 1 de abril en el estadio. ¿Esa es la visión que tienen? Pues hermano, nosotros venimos precisamente de una reunión donde decíamos, hermanos, necesitamos abrir esto para todos o debemos enfocarla a nuestra iglesia que tiene más o menos 170,000 miembros y creemos nosotros que es insuficiente el espacio. Sin embargo, creemos que es una celebración de todos y no queremos en ningún momento que alguien se sienta afuera, sino que se sienta participante con nosotros y definitivamente habrá un espacio, ¿verdad? Y estamos abriendo esta invitación de esa forma. Pues yo me siento tan feliz de oír esa celebración. Quiero bendecirlos con todo mi corazón. El canal está a la orden y disposición de ustedes, hermano Oseas, como hemos hablado, porque es un evento maravilloso. Creo que no se ha hecho algo así y es el momento de que lo hagamos en Guatemala. Y es algo histórico realmente. Después de 68 años vamos a agradecerle al Señor públicamente en un lugar tan bello como el Mateo Flores todo lo que Él ha hecho en Guatemala a partir de ese avivamiento de nuestra querida Totonicapán. Así es que creo que es un momento muy bello para bendecir a la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, a sus líderes que son tan lindos, a todos los que trabajan ahí como siervos y a las ovejitas que han sabido percibir lo que el Señor dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Rudy, estamos agradecidos con Dios por su presencia. Vemos que tiene una capacidad de memoria preciosa en la historia del pentecostalismo en Guatemala. ¿Qué otra cosa quiere agregar a lo que ya nos ha comentado? Yo creo que una de las cosas que me gustaría agregar es entender que el movimiento pentecostal es parte del plan de Dios para redimir a las naciones y que nosotros somos parte de un cuerpo de Cristo que moviéndose entre todas las denominaciones históricas que son hijas de la Reforma y nosotros que somos fruto de ello, de alguna manera nosotros somos una clase de movimiento eclécticos porque capturamos de muchas tradiciones teológicas. La clave en la obra de la evangelización es que el Espíritu Santo esté presente en la iglesia.
cómo se exprese, cómo lo haga, es trabajo de él. Él sabe cómo trabajar en cada grupo, en cada denominación. Pero el movimiento pentecostal definitivamente tiene un lugar a nivel mundial que ha impactado. En América Latina, el 75% de los evangélicos son pentecostales. A nivel mundial hay más de 400 millones, 490 hablan algunos, 500 millones de pentecostales. Y es interesante ver en Rusia, en Ucrania, en Armenia, en los países que uno nunca pensaba, cómo el movimiento ha crecido tremendamente. El movimiento pentecostal subterráneo en Rusia, por ejemplo, la fuerza que ha tenido y cómo Dios ha movido a esta iglesia. Y uno se queda asombrado, que aunque nunca hemos tenido ninguna relación con esta gente, cuando yo entro a conocer a estos grupos en Rusia, pareciera que fueran hermanos pentecostales de los años 50, de los años 60. Y nadie los puso en contacto, nadie les enseñó, sino de alguna manera el poder del Espíritu Santo enseña a la iglesia. Aleluya. Cosas que nosotros a veces tratamos como estudiantes de teología de analizar, pero que está allí. Yo diría, abramos las puertas al Espíritu Santo, que se mueva, que se manifieste en forma genuina. Él es el que hace la obra de convencer, de transformar y de cambiar este mundo. Amén. Es tan lindo lo que el Señor Jesucristo está permitiéndonos ahora. La pregunta que usted puede tener en su corazón, comentarios a la luz de las Sagradas Escrituras es, bueno, entonces el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, lo que han estado platicando, ¿es conforme a la Biblia, es conforme a la palabra? Sí, hermanos. En el capítulo 12 de Primera de Corintios, el Espíritu Santo guía al apóstol Pablo para explicarnos cómo él puede moverse de diferentes maneras, siendo él el mismo que origina los diferentes dones en cada uno de nosotros. Dones que vienen del mismo Espíritu, del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y por eso es que el hecho de que estemos acá conmemorando, celebrando, festejando, recordando que hace 68 años el Espíritu Santo hizo un bautismo, igual que en Pentecostés, para recordar esa fecha, ¿verdad?, de Pentecostés. Lo hizo parecido en nuestra Guatemala, lo hizo parecido en los Estados Unidos y lo ha hecho parecido en muchos lugares de la tierra, porque Él es el mismo, Él no ha cambiado, y su cuerpo somos todos aquellos que estamos ya, por la gracia de Dios, limpios de pecado por la sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Así es que pueden ir a sus Biblias y pueden ver en el capítulo 12 y versículo 4 en adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este dada por el Espíritu es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Diversos géneros de lenguas, ahí está, el hablar en lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La idea entonces es que podemos sentirnos tan agradecidos con Dios, los que estamos bautizados, los que no están bautizados, igualmente agradecidos con Dios, porque ustedes son salvos por el poder de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tenemos la salvación, pero que el don de lenguas es parte de la manifestación, eso está claramente establecido en la palabra de nuestro Señor. Así es que estoy muy contento por esta reunión. Rudy, como parte de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, sabemos que se va a Rusia y continúa su viaje misionero, su presencia misionera. Pero en este acontecimiento que viene a Guatemala, el acontecimiento de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, van a celebrar verdaderamente, a una manera justa, el acontecimiento. ¿Qué puede usted recomendarle a los televidentes que están viéndonos ahora respecto a lo que va a suceder? ¿Cómo van a participar en oración, en intercesión? ¿Qué es lo que usted espera que hagamos todos? Yo creo que es una buena oportunidad para reafirmar la importancia de la oración. El avivamiento empezó en oración. Esa iglesita metodista primitiva estaba orando y estaba pidiendo algo que ellos no conocían, que habían leído, que literalmente estaban diciendo, si puede pasar en nosotros, que pase.
El avivamiento de Pentecostés en el aposento alto vino porque estaban orando. La oración definitivamente es la clave, la intercesión. Yo creo que en este movimiento de Avivamiento 2000, la Iglesia de Dios quiere reafirmar eso, el poder del Espíritu Santo a través de la oración. Si la Iglesia evangélica en Guatemala se une a orar, no hay nada que la pueda detener. Aleluya. Y yo creo que ese es uno de los elementos que vamos a enfatizar allí. La Iglesia de Dios quiere también mostrar en un sentido a su membresía que hay una visión, que la Iglesia tiene una visión y se va a presentar la visión para el año 2000 hacia adelante, el siglo XXI. Yo creo, a mí me llenó mucho de gozo cuando yo ese objetivo, porque un pueblo sin visión perece. Así es. Y la Iglesia se reunirá allí para una visión de alcanzar aún más a nuestro querido país, pero no solo eso, sino de ser una luz a las naciones. Yo creo, hermanos solares, que Guatemala fue levantado por el Señor para ser un faro de luz a las naciones. Así es. Dios lo ha levantado. Hay muchas cosas que ocurren en Guatemala que no ocurren en otros países, y Dios nos ha dado ese privilegio. Siendo un país pequeño, nos ha rodeado de tantas bendiciones. Bendito Ha sea levantado tantos liderazgos, tantos ministerios que son de bendición no solamente en Guatemala, sino oímos las repercusiones del movimiento guatemalteco por todas partes. Así es. Así que yo creo que este movimiento de Visión 2000 y traer a los hermanos de todas partes, una de las cosas que a mí me llama la atención de este evento es que vamos a ver los rostros, el rostro de Guatemala. No son rostros blancos, morenos, son chiquitos, son grandes, son de todos. Y 23 razas o idiomas indígenas de Guatemala, 43 dialectos forman parte de nuestra iglesia. Somos Guatemala, no podemos dividirnos en etnia, no tenemos que tomar esa idea de que tenemos que dividirnos. En el cuerpo de Cristo somos uno. Aleluya. Habrán ricos, pobres, grandes, educados, teólogos, no teólogos, de todo. Yo creo que eso va a ser una expresión linda de lo que es el cuerpo de Cristo. Amén. Lo Así creo que también yo. invitamos a todos para que estén con nosotros y se unan en esta celebración. Yo voy a estar gozándome en Rusia, ¿verdad? Lamentablemente yo voy a estar celebrando el día 2 porque cuando ustedes están aquí en 1, nosotros estamos en 2, allá vamos adelante en la hora, ¿verdad? Pero voy a estarme recordando y orando por el evento. Amén, Luis, qué lindo. Gracias, Señor, por todo. Hermanito Seas, ¿qué más puede agregar o desea agregar en este programa a los que están viéndonos en este momento y en el reprise que tendremos también por la noche? Sí, hermano, creo que es una buena oportunidad para recordar y reafirmar que nuestra iglesia es una iglesia que desde inicio se ha dejado guiar por el Espíritu Santo, pero creemos que en esta etapa, en este nuevo siglo que estamos iniciando, el Señor tiene un lugar especial y un trabajo especial para nosotros. Y eso nos ha movido mucho a reunirnos a este evento, en esta celebración, porque creemos que el evento no es un fin, sino es un medio que el Señor va a usar. Un medio por el cual vamos a abrir más los ojos, porque muchos, en un concepto equivocado, piensan que somos incapaces. Piensan que nosotros, ¿cómo podemos pensar en el mundo entero cuando tenemos escasos recursos, cuando nos sentimos incapaces de completar la evangelización en nuestro país? Nosotros lo vemos como una gran oportunidad para mostrarnos y para ver realmente quiénes somos, que el Señor nos ha levantado con autoridad y poder como hijos suyos que somos, y que sí tenemos la capacidad, no nuestra, pero que el Señor nos la da para que podamos llevar su palabra a todas las naciones. Y esa es una de las visiones más grandes que la iglesia lleva en esta celebración, que podamos abrir nuestros ojos y podamos ver lo que el Señor quiere seguir haciendo por nuestro medio, en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo entero. Y es una visión que queremos compartir con la iglesia. Y por eso queremos decirles a todos, ¿verdad?, que no falten, que no se queden, que estén con nosotros, que celebren con nosotros y que también se gocen con nosotros, ¿verdad?, en esta celebración. Amén, gloria a Dios. Mis hermanos benditos, estoy tan agradecido con Dios porque ustedes han oído de muchas cosas grandes, grandiosas, pero no han dudado nunca aquellos pioneros en aceptar el buscar la santidad,
en aceptar, buscar la palabra de Dios tal y como está escrita, en aceptar la palabra de un pastor que Dios ha colocado para dirigir a las ovejitas. Lo que ellos hicieron sigue siendo el único requisito que Dios tiene para con todas las iglesias. La señal de humildad, de reconocimiento de que Él es Dios, Él hace como Él quiere, está en su palabra escrito, y nosotros no podemos dudar de que Él tiene planes gloriosos para nuestras iglesias ahora, en este siglo. Guatemala, dijo el hermano Rudy, es un faro de luz. Hay promesa y se ha cumplido de que de esta nación iremos a todas las naciones llevando el Evangelio de Jesucristo. ¿Quiere una prueba? Aquí la tiene enfrente de nosotros. Rudy Girón es luz en Rusia. Él es guatemalteco. Podríamos mencionar a otros nombres. Hay muchos ya haciéndolo conforme al mandato divino. En este programa nosotros hemos escuchado sobre los orígenes del pentecostalismo en Guatemala. Y yo he sido muy bendecido de conocer esa historia, hermanito Rudy, y creo que los hermanos también han sido muy bendecidos en saber que Dios también escogió a Guatemala para ese derramamiento del Espíritu Santo. Si yo lo hubiera sabido históricamente cuando estuve en las montañas Somozas, hubiera podido colaborar también contándole a la gente que me llevó lo que había pasado en Guatemala. Pero en ese momento solo sabía lo que estaba pasando en el pasado allí en esas montañas. Hermanos amados, estamos en una bella oportunidad de orar para que el evento de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo en el Estadio Mateo Flores el 1 de abril sea un éxito. Que ojalá se derrame de nuevo el poder de Dios sobre todos los que allí estemos, y además podamos ser más bendecidos en nuestras iglesias y en nuestras diferentes formas de alabar al Señor, teniendo amor los unos por los otros, sin distingo denominacional, como cristianos evangélicos verdaderamente. Ha sido una bendición estar en el programa de comentarios a la luz de las Sagradas Escrituras en esta hora, y es una bendición muy particular el haber contado con la presencia de un hombre que vuelve a Rusia y quién sabe por cuánto tiempo más va a estar allá. Sabemos que anda con su esposa, ahora de aniversario, de bodas. Queremos bendecir a nuestra hermana desde acá, desde el Canal 27, desearles que deseamos para ustedes, en el nombre de Jesús, todo lo bueno, puro, santo, bello que Él tiene para sus vidas. Vamos a despedir el programa, hermanito Seas. Gracias por su presencia, gracias Rudy por su presencia, y esperamos tenerlos en una futura oportunidad a usted, hermanito Seas, ya que nuestro hermano Rudy vuelve a Rusia. Sabe, hermanito Rudy, que este es el canal suyo, el canal de todos los cristianos de Guatemala, es este Canal 27. Dios los bendiga, mis hermanos amados, bienvenidos, y que todo en su hogar sea de bendición el resto del día. Si Él quiere, lo veo en el próximo programa. Hasta pronto.